hace mucho, está bastante frío, la temperatura va a bajar todavía más en esta noche, así que hagan todo lo posible por cuidarse, por abrigarse bien. Los que ya somos mayores de 50 tenemos que cuidarnos un poquito más. Entonces, si tenemos que salir, pues hagámoslo bien abrigados. Y los que no tienen necesidad de salir, mejor no salgan, quédese en su casa. Vamos a saludar a las personas que nos están viendo. Al primero que veo aquí es a nuestro pastor Fernando. Pastor Fernando, Dios lo bendiga. Le mandamos un saludo, un abrazo a usted y a la hermana Oti. Hoy le ganó a nuestra hermana Alicia, al menos así me aparece a mí aquí. Pero nuestra hermana Alicia también está aquí conectada, le mandamos saludos. También, hermana Alicia, usted siempre muy puntual. Nuestro hermano Lupito también muy puntual. Hermano Lupito, hermana Lili, que Dios los bendiga. ¿A quién más? Hermana Francisca de León, también le mandamos saludos hasta Houston, Texas. Hermana, pues ya empezó el frío aquí, yo creo que también allá ha de estar frío. Así que también cuídese mucho, saludos para usted y para su esposo y su familia. Pues bueno, aquí en el templo vemos poquitas gentes y está la familia Jurado, aparte de la familia Jurado, y estamos mi esposa y yo. Y sé que viene alguien más. Ahorita viene el hermano Charlie Domínguez y su esposa, la hermana Rosy, vienen ahorita también en camino. Y creo que van a ser todos los que estamos. Pero bueno, las puertas están abiertas. Si alguien más desea venir, es bienvenido. Vamos a dar comienzo a la enseñanza. Les digo que vamos a ver los libros de Abdías y Jonás. ¿Recuerdan los libros que hemos estado viendo, estos últimos libros de los profetas menores? ¿Los recuerdan? Primero vimos Oseas, y luego vimos Joel, y luego vimos Amós, y ahora vamos a ver Abdías y luego Jonás. Van 5 libros hasta aquí, hasta el día de hoy. El día de hoy vamos a terminar con 5 de los 12 profetas menores. Vamos a repetirlos para memorizarlos, y esto nos va a ayudar también a memorizar los libros de los profetas menores. A veces nos dicen, a ver, vamos a leer Abdías y, ay, ¿dónde está Abdías? O ¿quién es Abdías? No, fue un compañero mío de la escuela o así. Entonces, para ubicarlo, vamos a repasar. De los profetas menores dijimos que primero está Oseas, y luego Joel, Amós. Esos son los primeros 3 que vimos: Oseas, Joel, Amós. Y hoy vamos a ver Abdías y Jonás. Entonces vamos a repetirlo los 5 así de corridito. Ustedes también ahí en las redes sociales: Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Muy bien, una vez más, aquí se nos equivocaron. Vamos a repetirlo otra vez más: Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Muy bien, váyanlo aprendiendo ustedes también en casa, váyanlo repasando, y eso les va a ayudar para que cuando tengan que identificar alguna de estos libros, ya sepan más o menos por dónde están. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar acerca del libro de Abdías. El libro, todo lo que sabemos de Abdías es su nombre. El nombre de Abdías significa siervo de Jehová. Qué bonito nombre, ¿no? Imagínense que su nombre sea siervo de Jehová. Abdías también, ¿sabía usted que es el libro más corto del Antiguo Testamento? Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, con tan solo 21 versículos. Y no provee ninguna información acerca ni del profeta, ni de su familia, ni de dónde o cuándo predicó. Hay mucha, por decirlo así, desinformación
acerca de este profeta, ¿verdad? Ahora, también es un poquito complicado determinar con precisión la fecha en que fue escrito este libro. Sin embargo, en razón de que las profecías son contra Edom, debido al maltrato que dio a Israel, es probable que el libro haya sido escrito cuando Edom se regocijaba por la desgracia de Israel. Esto, además de que aquí en los versículos 10 y 11 hacen referencia a eventos relacionados con la destrucción de Israel. De modo que puede ser que la profecía de Abdías fue pronunciada después del año 587 antes de Cristo. Entonces, fíjense, aquí dice que esta profecía fue contra Edom. ¿Se acuerdan ustedes quién es Edom? ¿Quién es Edom? ¿Quién es Edom? Póngalo aquí en las redes sociales, a ver si ustedes se acuerdan. Voy a continuar con la enseñanza y ahorita nos dicen, el que sepa quién es Edom, escríbalo ahí en los comentarios. Hermano Pepe Limón, que Dios lo bendiga. Hermana Elenita, les mandamos un abrazo. ¿Ya supieron quién es Edom o quién fue Edom? Bueno, ahorita lo vamos a ver. El mensaje del libro de Abdías es muy simple. Abdías profetizó que Jehová destruiría a Edom por causa de su maltrato al pueblo de Israel. Ese era el mensaje principal del libro de Abdías, o ese es el mensaje principal. Ahora, el libro de Abdías probablemente fue escrito para alentar al pueblo que había sufrido gran humillación por parte de los edomitas. Dios controla la historia y castiga el pecado tanto como ama al pecador. Fíjense, voy a repetir esa frase. Dios controla la historia y castiga el pecado tanto como ama al pecador. Entonces Dios nos ama a ustedes y a mí, nos ama de una manera infinita, de una manera grande, pero así como nos ama, así también aborrece el pecado. ¿Ok? Bueno, ya nadie ha contestado quién fue Edom. Bueno, pues entonces me va a tocar explicarlo a mí. Edom, voy a hacer un poquito de historia. Tenemos a Abraham y Sara. Ellos tuvieron un hijo. Ese hijo se llamaba Isaac. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y luego Isaac tuvo dos hijos. ¿Se acuerdan de los nombres? Jacob y Esaú. Esaú era un varón que posiblemente él era pelirrojo, ¿sí? O era muy güero. Y acuérdense que cuando, Jacob era gente así de casa, él es más bien él hogareño, por decirlo de una manera. Y Esaú era un cazador, a él le gustaba ir de cacería y todo eso. Y en una ocasión él andaba de cacería y regresó y su hermano Jacob estaba haciendo un potaje, estaba haciendo ahí un guiso rojo y le decía Esaú, dame de ese guiso rojo. Y dice, no, pues, ¿qué me vas a dar a cambio? Y dice, pues te voy a dar mi primogenitura. Y dice, bueno, está bien, a cambio de tu primogenitura te voy a dar este plato rojo. Entonces, Esaú era pelirrojo y le gustaba ese platillo rojo, ¿verdad? Lo hago así nada más como una especie de referencia, como tipo historia, para que relacionen el color rojo con Edom, ¿sí? Edom significa rojo o colorado.
Entonces, el pueblo de Edom es la descendencia de Esaú, ¿ok? El hermano de Jacob. Entonces, dice el hermano Pepe Limón que es una región al sur de Judea, Edom. ¿Está bien? ¿Sí? Y el pueblo pues desciende del hermano de Jacob. Entonces, así en teoría, pues son familiares o eran familiares cercanos al pueblo de Israel, ¿sí? Pero había por ahí un conflicto, hubo conflictos entre ellos, porque por ejemplo, en algunas ocasiones el pueblo de Israel tenía que desplazarse y ellos pedían permiso para pasar por el pueblo de Edom y el pueblo de Edom dijo, no, por aquí no vas a pasar, ¿sí? Entonces ese era el pueblo de Edom. Ahora, cuando Israel estaba siendo oprimido o tenía por ahí dificultades, el pueblo de Edom se estaba burlando, estaba haciendo humillación hacia el pueblo de Israel. Entonces eso le desagradó al Señor y por eso mandó a Abdías a predicar en contra del pueblo de Edom. Entonces esa es la historia del libro de Abdías. Esa es la historia del libro de Abdías. Y ahora, pues bueno, vamos a enfocarnos en el libro de Jonás. El libro de Jonás, ¿quién no ha escuchado la historia de Jonás? Ahora, fíjense, quiero que ustedes también me pongan ahí en los comentarios, cuando yo les digo el libro de Jonás, ¿cuál es la primera historia que se les viene a la mente? No lo digan aquí en voz alta, díganlo así quedito, como quiera no se escucha mucho, pero sí, exactamente. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Pónganlo ustedes también, participen ahí en las redes sociales, pongan, cuando yo les digo Jonás, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Y pues bueno, ahorita les voy a decir que lo primero que se nos viene a la mente desvía el propósito principal del libro de Jonás, ¿sí? A ver, todavía no nos dice nada, nadie. Bueno, vamos a avanzar. Generalmente, ahorita dicen los hermanos aquí, el gran pez. Cuando nosotros pensamos en el libro de Jonás, pensamos en que fue un profeta a quien se lo tragó una ballena, ¿verdad? Nosotros decimos que fue una ballena, ¿verdad? Pero dice ahí en la Biblia que fue un gran pez. Sí, sí, bueno, a lo mejor por la historia de Pinocho, por el cuento de Pinocho, ¿verdad? Y de esta manera se deja de lado el mensaje principal del libro. Nos dice nuestra hermana Alicia, se lo tragó una ballena, es correcto. Dice nuestro hermano Pepe Limón que Dios le rescató del fondo del agua. Ese también es un punto muy importante. Entonces, eso es lo primero que recordamos cuando hablamos acerca del libro de Jonás. Pero en realidad el libro de Jonás tiene un mensaje diferente, o sea, no es, la enseñanza principal no es que sepamos que se lo tragó un gran pez o que Dios lo rescató del fondo del mar. Ese no fue el mensaje principal. No sabemos mucho acerca de Jonás. En Segunda de Reyes 14:25 indica que predicó durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Si quieren vamos a verlo para corroborarlo. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segunda de Reyes 14:25. Dice de esta manera, 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá,
conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Y aquí está hablando del rey Jeroboam II, ¿sí? Déjenme decirles dónde está. En el versículo 23 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. ¿Ok? Entonces, este Jeroboam era el Jeroboam II. Entonces, Jonás había profetizado que Israel iba a recuperar el territorio desde la entrada de Hamat hasta el sur del Arabá, o sea, hasta el sur del Mar Muerto. Así sucedió, y esto ayudó a que Israel entrara en un periodo de gran prosperidad económica. Ahora, fíjense, el mensaje principal de Jonás, aquí en el libro de Jonás, difiere de los otros libros de los demás profetas, en que es un libro acerca de un profeta y no un libro escrito por un profeta, ¿sí? En los demás libros, pues, de los profetas menores, pues es un libro escrito por un profeta. Pero en este libro no, en este libro se habla del profeta. También lo escribió Jonás, ¿sí? Lo escribió Jonás, pero está hablando acerca de él mismo. Y los demás, por ejemplo, Abdías, él no estaba hablando de él hablaba de Edom y de todo eso, ¿verdad? Así es. Entonces, esa también es una gran diferencia entre el libro de Jonás y los demás libros de los profetas menores, ¿sí? Dios utilizó la historia de Jonás para enseñar uno de los mensajes más resonantes de la Biblia, o para proclamar uno de los mensajes más resonantes de la Biblia. El libro procura enseñar que el pueblo de Dios tiene, fíjense, la responsabilidad de proclamar el conocimiento de Jehová a todas las naciones del mundo. Y ese mensaje no ha cambiado. Ese es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. El pueblo de Dios tiene la responsabilidad de proclamar el conocimiento de Jehová a todas las naciones del mundo. Ese es el mensaje principal del libro de Jonás, ¿sí? Y hoy en día, usted y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, nosotros somos los responsables de que la demás gente del mundo conozca al Señor. Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, para que se den cuenta quién es Nínive o quién era Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, ¿ok? Los asirios eran, pues a lo mejor, todos somos descendientes venimos de Adán y Eva, y luego después toda esa generación fue muerta, y volvimos a surgir, por decir de una manera, a partir de Noé y de sus hijos, ¿sí? Entonces, de esa generación salen también el pueblo de Babilonia, pero ya es un pueblo más lejano, es un pueblo, vamos a decirlo así, gentil. Ya el pueblo de Babilonia empezaron a tener sus propios dioses, y su Dios ya no era Jehová como el pueblo de Israel. Entonces por eso se le llama que es un pueblo gentil. Entonces, por causa de la maldad de este pueblo de Babilonia, y que la capital era Nínive, Dios manda a Jonás a que predique en Nínive. A ver, dice
Nuestra hermana Francisca de León dice, un hombre que lo mandaron a un lugar pero que no cumplió y por eso se lo comió el pez, pero se arrepintió y le pidió a Jehová perdón y el pez lo vomitó. Muy bien. Entonces, esa es la imagen que realmente tenemos de cuando hablamos de Jonás, ¿verdad? Pero ya sabemos que el mensaje principal es que el pueblo de Dios es el responsable de enseñar o proclamar el conocimiento de Jehová a todo el mundo, a todas las naciones del mundo. Adelante, hermano. Ujú. Ujú. Sí, así es. Mm, ajá, sí. Ajá. Dice el hermano Luis Jurado que Jonás es un ejemplo para nosotros, porque en ocasiones también Dios nos manda a que le prediquemos a una persona y nosotros le decimos a Dios, oh Señor, pero ya le he predicado y él no oye. Y el Señor nos dice, pues ve. Entonces así fue con Jonás. Jonás recibió el llamado de Dios para ir a Nínive y predicar, y él no quiso predicar a Nínive, él no quería predicar en esa región, en ese lugar. Este, entonces, era lo que comentaba el hermano Luis Jurado. Dios los bendiga. Bienvenidos. Entonces, Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio en Babilonia. Jonás consideró eso una misión desagradable, porque Asiria era uno de los peores enemigos, era uno de los peores enemigos de Israel. De modo que decidió irse en la dirección contraria, en la dirección opuesta, o sea, hacia Tarsis, para huir de la presencia de Jehová. Y Jonás no quería que Dios perdonara a los habitantes de Nínive. ¿Ok? Eso era lo que no quería Jonás. Jonás era una persona muy patriota. Él sabía que si Dios perdonaba a los ninivitas, luego ellos se iban a levantar y iban a venir a destruir el pueblo de Israel. Entonces él no quería, Jonás no quería eso. Eso era lo que provocó que él tomara una decisión diferente. Entonces, pero a final de cuentas, eso es desobediencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en todos. Muy bien. Vamos a leer el libro de Jonás. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Muy bien. Deme oportunidad. Aquí está. Jonás 3, versículos del 1 al 10. Vamos a leerlo, vamos a leer todo el capítulo y ahorita voy a hacer algunas preguntas acerca de esto. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo,
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Bueno, pues aquí vemos en esta historia que Jonás, a final de cuentas, fue enviado por segunda ocasión, y él predicó. Dice que Nínive era una ciudad de 3 días de camino, entonces posiblemente era muy grande, ¿sí? Ahora él les dijo: de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida, todos van a morir. Entonces ellos creyeron, se arrepintieron, y al grado tal que se humillaron delante de Jehová Dios, de ese Dios que ellos no reconocían como su Dios. Ellos tenían otros dioses. Entonces se humillaron, se pusieron, dice, cilicio y ceniza, y se humillaron y hicieron ayunaron 3 días, ¿sí? Pero esto fue en señal de arrepentimiento, ¿ok? Entonces Dios vio el corazón de ellos y los perdonó, ¿ok? Entonces así la historia a grandes rasgos. Ahora voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a decir cuál de estas, voy a decir una frase y ustedes me van a decir si es verdadera o si es falsa, ¿ok? Entonces la frase número 1: cuando una persona rehúsa obedecer a Dios, queda automáticamente descalificada para el servicio de Dios. ¿Esto es falso o es verdadero? Ahí les voy a volver a hacer les voy a decir la frase. Cuando una persona rehúsa obedecer a Dios, queda automáticamente descalificada para el servicio a Dios. ¿Es falso o es verdadero? ¿Ok? Ustedes también lo escriben aquí en los comentarios. Aquí ya contestaron, y la respuesta que dieron aquí es correcta. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Nuestro hermano Pepe Limón dice que es falso. ¿Qué decía usted, hermano? Ah, sí, con S de febrero. Con F de febrero. Es correcto, hermano Pepe Limón. Es falso, tiene usted razón. Y aquí también en el templo dijeron que es falso. Bueno, vamos con la frase número 2. Van a ser 4 nada más. Dios obra por medio de su palabra. Dios obra por medio de su palabra. ¿Esto es falso o es verdadero? Y pongan las respuestas aquí en los comentarios. Pongan 1 falso o 1 verdadero. Y luego en esta segunda pongan 2 falso o 2 verdadero, para al momento de leerla no confundirnos ahí con las respuestas. En la 2 dicen aquí que es verdadero, y es una respuesta correcta, así es. Entonces nuestro hermano Pepe Limón vuelve a poner que es verdadero. Verdadero en la 2, dice nuestra hermana Francisca de León. Va muy bien. A ver, alguien más que nos responda.
Nuestro hermano Lupito y nuestra hermana Lili también están en la jugada. Ellos dicen que es verdadero. Entonces Dios obra por medio de su palabra. Vamos a hacer una tercera, a decir una tercera frase y ustedes nos dicen si es verdadera o falsa. Acuérdense, le van a poner 3 verdadero o 3 falso. Dice, cuando los pecadores ayunan, Dios les perdona. Ahí va otra vez. Cuando los pecadores ayunan, Dios les perdona. A ver qué nos dicen en las redes sociales. Aquí hay una controversia. Está un poquito polémica, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí. En la 3 dice nuestro hermano Pepe Limón que es falso. Este, ajá. Sí. Bueno, vamos a dar la respuesta. Nuestra hermana Francisca de León dice también que es falso. Bueno, ahí va la explicación. Fíjense, dice la pregunta, dice, cuando los pecadores ayunan, Dios les perdona. Acuérdense que Dios no se agrada tanto de los sacrificios, sino de la obediencia, ¿sí? Eso se lo dijo a Saúl, ¿se acuerdan? Entonces, cuando una persona, ya sea un convertido o un creyente o un inconverso, un creyente o una persona que no conozca al Señor, pueden ayunar 70 días, 80 días, pero si no hay arrepentimiento, de nada sirve, ¿sí? Entonces, lo que ve Dios es el corazón. Fíjense, ayer estuvimos hablando del rey David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo le quiero preguntar a usted hermano Luis, aquí voy a hacer las preguntas aquí cerquita. ¿Cuántas personas ha matado usted con sus manos? Hermano Charlie, hermana Rosy, Gaby, mi esposa, no hemos matado ninguna persona. Yo tampoco lo he matado, gracias a Dios. Yo no he matado a ninguna persona y aquí no hemos matado a ninguno. Y si yo les dijera que soy conforme al corazón de Dios, se van a reír de mí, ¿verdad? Hermano, pues yo te conozco, ¿verdad? No eres conforme al corazón de Dios. El que era conforme al corazón de Dios era David. Y él mató muchas gentes, era un hombre de guerra, ¿sí? Y no quiero hablar acerca de pecados sexuales, no quiero hablar acerca de las mujeres que él tuvo yo nada más tengo a mi esposa, ¿verdad? Sí, dice, más me vale. Pero David tuvo muchas mujeres también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y yo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? No quiere decir que el mío no lo sea, pero no he llegado a ese grado todavía. A lo mejor un día lo voy a llegar. Estoy en la brecha, estoy buscando llegar a ese nivel. No sé si lo logre, pero yo estoy luchando por ello. Pero entonces vemos que somos diferentes. David era conforme al corazón de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y así se le menciona en la Biblia. No se le menciona así de Moisés, no se menciona así de Abraham, pero de David sí. Entonces, podemos nosotros hacer por fuera muchas cosas, pero a final de cuentas nuestro corazón no está arrepentido. Y lo que Dios busca es que nos arrepintamos. Y esa característica tenía David.
Él cometía un error, inmediatamente se daba cuenta y decía, Señor, la regué, perdóname. Y se arrepentía de veras, ¿sí? Él no andaba con cosas, él se arrepentía y se arrepentía. Entonces, por eso creo yo que la pregunta número 3 es falsa, ¿ok? Entonces, cuando los pecadores ayunan, ¿Dios los perdona? No necesariamente. Y ahorita, con la pregunta número 4, vamos a ver vamos a ver el complemento de la respuesta número 3. Ahora, la pregunta número 4 dice, cuando los pecadores se arrepienten, Dios los perdona. ¿Qué me dicen ustedes ahora de esta respuesta? ¿Ah? ¿Sí? Cuando los pecadores se arrepienten, es la pregunta número 4, ahí le ponen 4 falso o 4 verdadero. Cuando los pecadores se arrepienten, Dios los perdona, ¿verdad? Ahora sí, ya podemos entender que la respuesta número 3 era falsa, ¿verdad? Y bueno, pues ya prácticamente respondimos la pregunta número 4, que es verdadera. Dios perdona a todas las personas que llevamos o llegamos a ese punto de arrepentimiento. Adelante, hermano, sí. Ajá. Sí, sí. Ujú. Así es. Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Así es. El hermano Luis nos comenta que él tiene la convicción de que tenemos que ser obedientes y no necesariamente perfectos, ¿sí? Él le enseña a su familia, a sus hijos, a su esposa y a sus hijos esta disciplina, que tenemos que ser obedientes y no necesariamente perfectos, porque pues dice en el libro de Génesis o en cualquier libro que nos encontremos, no vamos a encontrar a ninguno perfecto, solamente a Jesús, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos llegar a ser perfectos, pues vamos a batallar mucho, pero es mucho mejor ser obedientes a ser perfectos. Eso era lo que comentaba el hermano Luis. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos casi terminando. Les digo, estos dos libros están muy cortitos, o la enseñanza acerca de estos dos libros están cortitos. Este, Dice aquí que Dios le apareció a Jonás por segunda ocasión y le ordenó ir nuevamente a Nínive. Jonás obedeció y fue. Era lo que estábamos hablando ahorita. En Nínive predicó un mensaje de juicio implacable de Dios. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso lo dice ahí en el capítulo 3, versículo 4, ahorita lo leímos. Los ninivitas, ¿qué creen? Pues que se arrepintieron y se convirtieron y Dios los perdonó. Dios perdonó a toda la ciudad. ¿Ok? Ahora vamos a leer el capítulo 4 de Jonás y vamos a leer también los primeros 10 versículos. Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 10. Es casi todo el capítulo. Dice de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y bueno, vamos a leer el versículo 11 también. Dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Muy bien. Pues bueno, aquí también vamos a hacer algunas preguntas, y ustedes me van a decir si también es verdadera, es cierta o es falsa, ¿verdad? La pregunta número 1 que vamos a hacer aquí es: Jonás se sintió muy contento por la forma en que la gente de Nínive respondió a su predicación. Díganme si es falso o si es verdadero, correcto o falso, cierto o falso. Aquí ya respondieron y su respuesta es acertada. Acertada. Jonás se sintió muy contento por la forma en que la gente de Nínive respondió a su predicación. Esta es una respuesta falsa, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí vimos que él se enojó mucho, ¿verdad? Se enojó mucho por eso. Y Dios se dio cuenta. Dice nuestra hermana Alicia: falso. Nuestra hermana Elsa Martínez, Dios la bendiga, hermana Elsa, también dice que es falso. Son respuestas acertadas. Muy bien. Nuestro hermano Pepe Limón, nuestra hermana Elenita también le ponen ahí que es falso. Hermana Francisca de León también nos dice que es falso. Ok, entonces ya estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Acuérdense, van a hacer 5 preguntas y vayan poniendo ahí en las redes, en los mensajes, pongan 2 falso o 2 cierto, ¿verdad? Vayan poniéndolo así, relacionándolo. Ahora, la pregunta número 2 dice: Jonás interpretó la pregunta de Dios en el versículo 4 como un reproche. Jonás interpretó la pregunta de Dios en el versículo 4 que acabamos de leer, ahí en el capítulo 4, versículo 4, como un reproche. Dice la pregunta que hace el Señor: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es: ¿esto es cierto o es falso? ¿Lo interpretó como un reproche Jonás? ¿Cierto o falso? Uh-huh. Aquí ya respondieron y vamos a ver qué responden ustedes allá en casa. Pónganle allí, acuérdense, el 2 verdadero o 2 falso. Nuestra hermana Alicia dice que es verdadero. Nuestra hermana, a ver, ¿dónde? Hermana Alicia, nuestro hermano Pepe Limón dice que es cierto. Nuestra hermana Elsa también dice que es cierto. Son respuestas acertadas. Muy bien.
Es así correcto, es cierto. Jonás lo vio como un reproche de parte de Dios. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, Dios hizo crecer una mata, ¿verdad? Una planta, y la usó para enseñarle a Jonás una lección. ¿Esto es cierto o es falso? Acuérdense, ustedes le van a poner ahí en los comentarios 3 cierto o 3 falso para identificarlo. Ok. Dios hizo crecer una planta, una mata, y la utilizó para enseñarle a Jonás una lección. ¿Ustedes qué dicen? Nuestra hermana Alicia dice que es cierto, que es verdadero. ¿Sí? Nuestro hermano Pepe Limón dice que es falso en la 3. Ya empezamos ahí a tener una diferencia. Nuestra hermana Amanda, Dios la bendiga, hermana Amanda, hasta la ciudad de Veracruz, Dios la bendiga, y dice que es cierto. Entonces ya tenemos ahí unos que son ciertos. Nuestra hermana Elsa Martínez también dice que es cierto. Nada más nuestro hermano Pepe Limón dice que es falso en la 3. ¿Ustedes qué creen? Aquí en casa, aquí en la iglesia, todos dijeron que es cierto. Sí, es verdadero. Entonces, realmente así fue. Dios hizo crecer esa planta, esa mata, esa calabacera para darle una lección a Jonás. Dios lo utilizó de esa manera, ¿sí? Al final dice, en el versículo 10, dice: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y dice en el versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? ¿Sí? Entonces, Dios ya sabía que Jonás estaba enojado porque el pueblo de Nínive se había arrepentido. Entonces, todavía Dios hizo algo para hacer entender a Jonás, ¿sí? Y hizo crecer esta planta en un día, ¿verdad? Y en ese día nació la planta, le dio sombra, y en la noche se murió, y ya en la mañana ya no estaba la planta y el sol otra vez le daba. Y Jonás estaba muy enojado. De repente así he conocido a algunas personas que están enojados por la vida, por todo, y todo lo ven mal. Entonces los veo y digo, ay, Jonás. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Ya estamos casi terminando. La pregunta número 4. Nos quedan 10 minutos. Qué bueno que ya me dijeron, 10 minutos. La pregunta número 4. Jonás quería que Dios salvara solo a Israel. Dios quería salvar a todas las gentes. Esta es la pregunta número 4. La voy a repetir. Jonás quería que Dios salvara solo a Israel. Dios quería salvar a todas las gentes. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Cierto o falso? ¿Qué dicen ustedes en la 4? Ok. Bueno, lo que dijeron aquí es acertado. Vamos a ver qué dicen ustedes allá en casa. Dice nuestro hermano Pepe Limón, lo estaba protegiendo. Ok. Nuestra hermana Amanda dice que en la respuesta de la 4 es cierta. El hermano Pepe Limón, cierto o verdadero. Nuestra hermana Elsa, nuestro hermano Lupito, todos están contestando muy bien. Excelente, excelente. Entonces vamos a pasar a la 5ª pregunta. Nuestra hermana Francisca de León también. Nuestra hermana Alicia. Todos respondieron bien. Nuestro hermano Charlie, que está aquí y también está allá, también respondió bien. Muy bien, hermano, gracias. Y vamos a hacer una última pregunta. El mensaje principal del libro de Jonás tiene un énfasis misionero. ¿Esto es cierto o es falso? El mensaje principal del libro de Jonás tiene un énfasis misionero. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Usted qué cree, hermano? Allá en su casa, aquí no me han dado una respuesta.
¿Ustedes qué dicen? Ok, tienen razón. Tienen razón en la respuesta que dieron, espero que no se haya escuchado. Ahí en Buenos Aires, la hermana Lupita, le decíamos, bueno, es la pregunta A, la B o la C, la 1, la 2 y la 3. Y decía la hermana Lupita, la 2, y lo ponía así en la cámara. Entonces, decía el pastor Fernando, yo igual que la hermana Lupita, decía. Entonces, se estaba escuchando y pues decíamos, "Shh, no, no digan para que no se copie el pastor, ¿verdad? A lo mejor el pastor no sabe y se está copiando, ¿verdad?" Entonces así les digo también a ustedes, díganlo así bajito, ¿verdad? Lo bueno es que este micrófono no tiene mucha ganancia como para que se escuche las respuestas de ustedes. Bueno, dice nuestra hermana Amanda que en la 5 es cierto. Dice el pastor Fernando que le hizo falta a la hermana Lupita, es cierto, ya ven. Pues es correcto. El mensaje principal del libro de Jonás tiene un énfasis misionero. Bueno, pues vamos a terminar la enseñanza. Dice aquí que el arrepentimiento de los ninivitas desagradó a Jonás. Enojado, oró a Dios quejándose de que su predicación había sido en vano, que no servía para nada la predicación que él había hecho. Dios, compasivo y misericordioso, había perdonado a los ninivitas y había preservado la ciudad. Jehová Dios le enseñó una lección por medio de una planta, de una hierba, de una mata, así como Jonás sintió pesar por una planta que creció y murió en un día, así Jehová tiene compasión por aquellos que se arrepienten. El mensaje del libro de Jonás es que Dios ama a todas las personas y no desea la muerte del pecador. Dios no está limitado por los prejuicios humanos. Se ha dicho que el mensaje de Jonás tiene un énfasis misionero y en verdad estimula a que vayamos a otras regiones, a otras gentes, llevándoles el mensaje de esperanza y salvación. Que nosotros no nos guardemos para nosotros mismos ese mensaje. Y ya para terminar, viene aquí un cuadro en donde dice, responda a la palabra de Dios. Y dice de esta manera, medite en la relación egoísta de Jonás al perder la mata que le hacía sombra. Piense luego, ¿estoy más preocupado por mi propia conveniencia y comodidad que por las personas que mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? Pídale a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos aumente el interés por los perdidos y buena disposición para obedecer su llamado y su dirección. Entonces meditemos en eso. Si estamos más preocupados por la vestimenta, que porque el carro se me descompuso, que si esto y que si lo otro, si estamos más envueltos en las cosas de aquí que en las cosas que son del reino de Dios, ¿sí? Las cosas del reino de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de lo que estaban hablando en los versículos anteriores a este versículo es acerca de las riquezas, de la prosperidad y todo eso. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que estuvimos hablando vendrán por añadidura. Entonces, la fórmula de Dios es inversa a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que tenemos que trabajar mucho para tener mucho. Y en verdad así es, tenemos que esforzarnos. Pero primero tenemos que poner el reino de Dios y su justicia para que Dios nos prospere en todo lo demás. ¿Sí? Hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos acompáñenme ustedes también que están en casa a hacer una oración para despedirnos. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Padre, por darnos
este mensaje el libro de Jonás, este mensaje del libro de Abdías, Señor, en donde tú nos enseñas que nuestro objetivo principal tiene que ser una obediencia a ti, así como lo decía en el libro de Abdías. Y también acá con Jonás, Señor, tú nos enseñas que nosotros debemos de ser las personas que hemos de llevar el mensaje de salvación a todas las demás gentes que no te conocen. Dios, que estemos preocupados más en cumplir esto y en ser obedientes a ti que en nuestras cosas personales. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esto. Quédate con nosotros y bendícenos. Despídenos en paz y danos un buen descanso esta noche, Señor. También que tengamos una rica cena, una rica convivencia en casa o aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.